Bueno, vamos a seguir después de hablar con el señor Toma, con Miguel Ángel Toma, que hablamos mucho de política, gran analista Miguel Ángel. Vamos a hablar con Daniel Stico, es economista. Nos seguimos en Twitter o en X ahora o en X, así que uno sabe lo que el otro piensa un poco. Daniel, ¿cómo andás? Soy Macu, ¿qué decís? Buenas tardes. ¿Qué tal, Macu? ¿Cómo te va? Gracias por llamarme. Un placer, ¿todo bien? Todo muy bien, por suerte. ¿Cómo has Acá, empezado este 2025? como dijo el presidente, sin vacaciones, porque realmente hay anuncios tras anuncios y bueno, fue un día de eso, así que bien, pero con mucha actividad. La gente sabe que estamos grabando en la semana, así que hoy es jueves. ¿Cuáles son esos anuncios que se pueden dar hoy? Claro, vos sabés que veníamos de 2 semanas muy cargadas, con mucha volatilidad en los mercados, porque a raíz de declaraciones del economista muy reconocido y respetado como es Sergio, de Arriazu, Sí, sobre que el gobierno y el fondo querían ir a un régimen de explotación cambiaria y que en una Argentina que es bimonetaria, que se maneja con pesos y dólares, eso nunca ha salido bien porque explícanos qué realmente. sería eso, Daniel. ¿Cómo es? Claro, la Argentina vivimos en pesos, pero ahorramos y compramos los bienes caros, o sea, las propiedades, los autos, En pensando en dólares. dólares. Y entonces eso hace que la política monetaria sea ineficaz. ¿Por qué? Porque como tenemos poco crédito, poco depósitos en moneda nacional, manejar la política monetaria del Banco Central al final del día es poco efectiva. Y entonces Arriazo dice es más efectivo para bajar la inflación, para controlar la economía, tener un tipo de cambio fijo o administrado. O sea, como tenemos ahora un crawling pay que el gobierno te dice todos los meses voy a devaluar 1% y entonces el mercado aferra a esa regla y como conoce la tasa de interés, dice, bueno, si la tasa de interés es más alta que la tasa de devaluación, me conviene transitoriamente ahorrar en pesos, colocarlo en un Claro, plazo fijo o en un bono, y después cuando creo que en algún momento ese proceso se va a agotar, cancelo los pesos y me voy al dólar. Entonces el fondo dice, eso no es sano, tiene que ir a un régimen libre, que el tipo de cambio suba o baja de acuerdo a la demanda y oferta del mercado, y eso generó temores, porque dice, bueno, en Argentina cada vez que se soltó el tipo de cambio fue para arriba y nunca para abajo. voló el dólar, claro. Claro, ahora esos memoriosos realmente se ve que tienen memoria hasta diciembre del 23, porque vos te acordás, Macu, que una de las primeras medidas de este gobierno, allá por el 13 de diciembre, o sea, la semana de asumir, fue, bueno, vamos a sincerar el tipo de cambio en la Argentina no es 350, es 800, porque la brecha cambiaria, te acordás que en aquella época estaba en el 200%, o sea, Sí, lo que valía totalmente, 100 claro. cotizaba 300. Y sin embargo, desde ese momento, desde el 13 de diciembre a hoy, 27 de marzo, o en la semana esta de fin de marzo, el dólar libre subió apenas 15% con una inflación acumulada de prácticamente 150%, 118% en el 24, más el 25% de diciembre del 23, más el 7-8% con que va a terminar este primer trimestre del 2025. Entonces uno dice, che, ¿dónde está esa historia de que cuando se sincera el tipo de cambio, el dólar acompaña y entonces vuela todo por los aires? Y el ministro Caputo dijo finalmente este jueves, bueno, señores, le voy a adelantar parte del acuerdo con el fondo, es un acuerdo por 20.000 millones de dólares, por lo menos de lo que le pedimos al fondo. Con eso vamos a cancelar una deuda que tiene la tesorería con el Banco Central, que son las letras de tesorería, que curiosamente el Banco Central las tiene contadas a 20.000 millones de dólares y la tesorería en sus cuentas la tiene contabilizada a 60.000 millones de dólares. ¿Por qué? Epa. Porque uno lo contabiliza a valor nominal, lo que vale el papelito 100, dice, bueno, yo ¿cuántas letras tengo emitidas de 100? 60.000. Y el Banco Central dice, por más que estas letras no coticen en los mercados, si yo hoy la colocara en el mercado,
no me van a pagar más que $30, $35. Entonces la tiene cotizada a ese valor. Entonces lo que dice el ministro dijo esta semana fue, con el crédito con el fondo de 20.000 millones de dólares, recompongo las reservas del Banco Central, cancelo las letras y baja la deuda bruta porque como yo las tengo contabilizadas a 60, pero las puedo cancelar con 20, la deuda de la administración pública va a bajar en 40.000 millones de dólares. Y eso en sí trajo un poco de calma a los mercados, las acciones se volvieron a recuperar, el riesgo país bajó y terminó un poco más tranquilo de lo que se venía. Y el Banco Central volviendo a recuperar la función de comprar dólares más que de vender. Lo que vos decís es algo que todo el mundo sabía, me imagino que ustedes los economistas mucho más, que estaban negociando un préstamo de 20.000 millones y que iba a una parte de eso iba a cancelar la deuda con el Banco Central. Pero lo curioso es que todo el mundo sabía eso. Lo que acabas de decir vos es que acaban de confirmar eso el Es, ministro de Economía, ¿no? por eso es lo extraño, porque economistas de renombre como Marina del Poyeto, como Bueno, pero Fausto María del Proyecto es Escotón. más K que Cristina. Sí, claro, bueno, pero pasa eso. Ellos le estuvieron dando a sus asesores la recomendación o el anticipo de que el gobierno, tras el acuerdo con el fondo, iba a ir a un régimen de flotación, que iba a tomar más deuda con el fondo, etcétera, que iba a eliminar el cepo, y ahora que el ministro lo anuncia, dice, ah, no, pero yo quiero ver la letra chica, ¿cómo van a hacer los Claro, desembolsos? claro, O sí, sea, sí, sí. crean fantasma todo el tiempo y por eso inicialmente el dólar no bajó tanto como se esperaba, pero seguramente va a empezar a bajar porque es una de las medidas más históricas que ha tomado un gobierno en la Argentina, que es tomar deuda para cancelar deuda. También lo hizo Macri, si se quiere, pero en este caso para recomponer reservas del Banco Central. El ministro dijo, con el acuerdo con el fondo y con lo que estamos negociando con el fondo, con el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, con el Banco Mundial y otros organismos multilaterales, las reservas del Banco Central, que hoy están en 26.000 millones de dólares, van a subir a 50.000. Va a ser el equivalente a dos bases monetarias, o sea, los pesos en circulación ahora en la Argentina van a tener respaldo. Y bueno, Claro. más claro agua, pero bueno, hay siempre la gente que gana más metiendo ruido que metiendo buenas noticias, ¿no? Otra de las cosas que se hablaba, Daniel, era la cuestión de si llegaba el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se iba a estar más cerca del cepo. ¿Cómo estamos con respecto a eso? O el gobierno, ¿cómo está con respecto a esa situación? Claro, ese es el objetivo. El objetivo es que una vez que se complete los desembolsos del acuerdo con el fondo y los desembolsos que se esperan del Banco Mundial y del BID, el gobierno diga, bueno, ahora como tengo los dólares suficientes para responder a la demanda reprimida de dólares por parte de empresas Ah, extranjeras que por hace 5 años que no pueden girar dividendos o devolver préstamos a sus casas matrices, que se calcula que son 7 u 8.000 millones de dólares, bueno, si me lo llegan a demandar en manada, acá tengo los 7 u 8.000 millones de dólares que necesita, con lo cual no tienen que tener ningún temor y no tiene por qué el mercado cambiario alterarse. La experiencia, ¿te acordás, Macu, cuando fue la de Macri, que también allá en el 2015-2016, también recibió una deuda pesada del gobierno de Cristina y también tenía cepo y Macri levantó el cepo, en ese sí. momento estaba el ministro de Economía, hoy Luis Caputo, como secretario de Finanzas, y la demanda esa reprimida durante los 5 años o 4 años que tuvo el cepo durante el segundo gobierno de Cristina, no salieron todos a comprar dólares en manada para pagar los dividendos y cancelar compromisos con el exterior que estaban prohibidos. Fueron de una forma gradual, 200, 300 millones de dólares, con lo cual no sé por qué ahora economistas que vieron eso y que tienen peso en la Argentina cuando comunican, dicen, ah, no, ahora va a haber una demanda, una fuga de capitales y va a haber una corrida, y simplemente es meter ruido porque a Claro. río revuelto ganancia de pescadores, y eso es lo ¿Vos que... creés que con lo de las declaraciones que nos acabas de confirmar de Caputo, ahora van a liquidar los cerealeros, etcétera? ¿Se va a hacer eso o o la van Sí, a seguir sí. esperando?
No, no, van a seguir liquidando, van a liquidar de pronto un poco más anticipado porque el ministro despejó todas las dudas, porque lo que tiene que saber el exportador o aquel que tiene que hacer una operación de liquidación de exportaciones y que piensa que mañana el tipo de cambio va a estar más alto, la experiencia de los últimos 15 meses es que el que pensó así perdió mucha plata, porque si hubiera liquidado y se colocaba a tasa de interés, con el excedente de sus pesos, hubiera podido recomprar luego muchos más dólares, con lo cual retener esperando la devaluación es una pérdida garantizada a futuro. ¿Qué nos exige el Fondo Monetario para entregarnos estos 20.000? Y básicamente que Argentina siga sólida con lo que está haciendo en materia fiscal y monetaria y que vaya a eso, a eliminar el cepo cambiario y que vaya a un régimen de flotación cambiaria. En la Argentina siempre que se flotó fue regulado, o sea, el Banco Central dijo, bueno, yo te dejo flotar, pero si hay alguna turbulencia Me externa, meto. yo me meto, porque es algo transitorio, algo aleatorio. Bueno, ha pasado estos Entonces, últimos días de la volatilidad del dólar, ¿no? claro, y sin embargo, el Banco Central, lo que hemos visto en lo que va estos 20, 30 días de marzo, es que las reservas del Banco Central cayeron en 1.200 millones, pero fue porque bajaron 700 millones de dólares los depósitos que habían entrado, ¿te acordás con el blanqueo? Que entraron más de 30.000 millones de dólares, se Sí. fue apenas el 2%, y porque los exportadores están tomando más crédito, entonces los encajes bancarios, que es la diferencia entre los depósitos en dólares del sector privado que no se presta a un exportador, por norma del Banco Central, esos dólares tienen que estar encajados, tienen que estar inmovilizados en el Banco Central. Bueno, si los depósitos bajan y aumentan los préstamos en dólares, esos encajes se reducen y por eso bajan las reservas. Las reservas no cayeron porque hubo corrida, todo lo contrario. Incluso es cierto que en este periodo, en estos 27 días de marzo, el oro se ha apreciado y el Banco Central ha tenido una ganancia por la valorización del oro en las reservas de más de 300 millones de dólares, ¿no? ¿Esas reservas de oro están en Argentina? Están parte en la Argentina, están parte en Basilea, están en bancos europeos y parte en Estados Unidos. Mirá vos. ¿Quiénes han sido en la historia argentina, económica argentina, los gobiernos compradores de oro? Bueno, el gobierno de Macri, Ah, mira. que Alfonso Pratgay había visto allá por el 2016 que el oro estaba muy bajo y que era un buen negocio para una buena inversión para respaldar los pesos en circulación, fortalecer las reservas de oro. Y por eso compró oro y eso le permitió a Macri que cuando vino después la revalorización del oro y ahora mucho más, las tenencias de el activo del Banco Central subiera más que su pasivo, o sea, los pesos tuviera más respaldo, ¿no? Mirá qué interesante. ¿A partir de cuándo llega el dinero del Fondo Monetario? O sea, ¿cuándo se estabiliza un poco esta situación? Bueno, eso es lo que falta definir. Hoy, este jueves, la vocera del Fondo Monetario, la vocera de prensa, dijo que las negociaciones estaban avanzadas, que es probable que, como dijo el presidente Milei, hacia la primera quincena de abril ya esté aprobado el acuerdo y de a partir de ahí se precisará cómo hacer los desembolsos, si va a ser de una sola vez, si va a ser realmente de 20.000 millones de dólares, porque tal vez pueden ser que sean 20.000 millones de dólares frescos para cancelar esas letras del Tesoro en el Banco Central, y después de aquí al 2029, la Argentina recibirá desembolsos adicionales para pagar la deuda que Argentina o los vencimientos que Argentina tiene con el Fondo Monetario. Un poco el régimen que estuvo vigente desde el 2018 para acá. Cada vez que Argentina le tenía que pagar al fondo, el fondo dice, bueno, me tenés que pagar 2.000, yo te doy los 2.000, con lo cual desaparece el vencimiento, la deuda queda igual, pero no quedas moroso. ¿Por qué quiere el gobierno ese periodo de gracia de tener que postergar los pagos, la devolución del préstamo al fondo 4 años más? Porque el gobierno dice, todavía he saneado las cuentas públicas, pero me queda algo muy importante: avanzar con la eliminación de impuestos destructivos, bajar las retenciones y Claro. eliminarlas,
bajar el impuesto al cheque, eliminar el impuesto al cheque. Ahí va a tener menos entrada de dinero. Claro, entonces voy a decir, bueno, como yo voy a tener menos entrada de dinero porque voy a eliminar impuestos, necesito el tiempo necesario para que la economía se reactive y que a través de impuestos genuinos, como el impuesto a las ganancias, como el IVA, como impuestos internos, como los aportes y contribuciones patronales al ANSES, crezcan de manera tal que, como ha pasado en estos primeros meses del 25, que pese a bajar las retenciones a la economía pampeana, eliminar las retenciones a la economía regionales, terminar con el impuesto país que venció el 20 de diciembre, la recaudación ha aumentado más de lo que estaba presupuestado. Eso es lo que aspira el gobierno, y por eso se necesita ese margen de 4 años para empezar a devolverle el préstamo al Fondo Monetario, ¿no? Claro, un gobierno que hace mucho énfasis en la economía, de hecho, el presidente es economista, vio como que sus bases se tambaleaban con respecto a la volatilidad del dólar, a la subida del dólar, casi por lo menos el dólar libre un 30%. ¿A qué se debió? ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales el mercado empezó a hacer subir el dólar? Claro, lo motivo fue que, ya te digo, economistas de renombre le empezaron a decir, bueno, el tipo de cambio en la Argentina está atrasado, Ah, el pero eso gobierno ya va a se tener... venía diciendo y sin embargo Claro, no subía. y no subía porque el gobierno dice, mira, yo te estoy desregulando la economía, te estoy bajando, eliminando impuestos al comercio exterior, bajando aranceles de importación, bajando derechos de exportación, retenciones y en algunos casos eliminándola. Federico Sturzenegger todos los días toma medidas que hacen que se bajen tasas, alícuotas, contribuciones que carecían los costos, sobre todo de las pymes. Ha bajado la tasa de interés, se ha eliminado prácticamente a la mínima parte el impuesto inflacionario. Entonces, todo eso, hay economistas que no lo quieren ver y siguen hablando de atraso cambiario, pero lo cierto es que cuando uno ve el resultado de la balanza comercial, sigue siendo superavitaria y no hay déficit. Claro. Entonces, si no hay déficit y el Banco Central todos los días venía comprando dólares, claramente no se puede decir que haya atraso cambiario, ¿no? Te hago la última pregunta. Estamos conversando con Daniel Estico, es economista, Daniel. Las elecciones legislativas, lo que viene en la Ciudad de Buenos Aires, toda esa incógnita en cuanto al apoyo que va a mantener o que va a tener el gobierno, suponemos que va a ganar las legislativas, esa es mi opinión. ¿Cómo repercute en la economía, Daniel? Bueno, siempre le pone un foco de incertidumbre porque, ya te digo, aparecen los agoreros, los desestabilizadores, los que tiran información que confunde a mucha parte de la población y que, alimentada por economistas interesados, que son de pronto del palo más de la oposición que del palo del país, le mete ruido. Pero en la medida, insisto, que la Argentina, el gobierno, siga manteniendo la disciplina fiscal y el orden monetario, van a perder plata. Perfecto, Daniel, te mando un abrazo fuerte, que sigas muy bien. Pronto estaremos hablando nuevamente. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Marco, por llamarme. Un gran abrazo. Un gran abrazo, adiós. Daniel Stico, economista, aquí en nuestro programa. Ahí estamos, en Ecomedios, los sábados a la 1 de la tarde.